Jesús no solo se ha quedado en el gran milagro de la Sagrada Eucaristía, nos acompaña también día a día como cabeza visible de la Iglesia. Por eso vamos todos caminando con el Papa. Bienvenidos una vez más a este espacio en donde semana tras semana vamos tras las huellas de nuestro dulce Cristo en la tierra. Un espacio en donde vamos caminando con el Papa. En esta semana son muchas las noticias que tenemos, ojalá que nos dé tiempo a poder recorrerlas todas, pero vamos a comenzar como siempre con la audiencia general. Hemos tenido audiencia general y el Papa Francisco prosiguió con sus catequesis sobre los hechos de los apóstoles y durante la audiencia general de este miércoles volvió a hablar del Espíritu Santo, esta vez como protagonista de la misión de la Iglesia. Un Espíritu Santo que es el alma de nuestra Iglesia, que es el alma del cuerpo místico de Cristo y que sin duda es el que nos da la certeza de que estamos cimentados sobre la roca de Pedro, sobre la verdad, sobre esa iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. También el Papa dijo que el Espíritu Santo es quien guía el camino de los evangelizadores, mostrando los caminos a seguir. Este es el punto, podríamos decir, central de la catequesis y nos dijo que el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra la llegada de San Pablo a la ciudad de Filipo, que era una colonia romana de Macedonia, y por lo tanto se transforma en la entrada del Evangelio en Europa. Les invito a que vayamos a escuchar a nuestro Papa Francisco en la síntesis de esta audiencia en español y enseguida nos ponemos a comentar por lo menos las ideas más importantes de esta audiencia general. Vamos a escuchar a nuestro Papa Francisco. A la ciudad de Filipos, colonia romana de la Macedonia, y por tanto la entrada del Evangelio en Europa. Hay tres acontecimientos que caracterizan este episodio. En primer lugar, el bautismo de Lidia, una mujer creyente a la que el Señor, por obra del Espíritu, le abrió el corazón para que aceptara la enseñanza de Pablo. Una vez que el corazón de Lidia se abrió, pudo acoger a Cristo mediante el bautismo, junto a toda su familia, y abrió su casa a los demás apóstoles. Esta hospitalidad de Lidia nos recuerda la acogida y el servicio que caracterizaban a las mujeres que acompañaban a Jesús y a los apóstoles. Gracias a esta acogida, cari fratelli e sorelle, il mio pensiero va all'amato Iraq, dove le manifestazioni di protesta avvenute durante questo mese hanno causato numerosi morti e feriti. Femenina florecieron las domus ecclesiae, las iglesias domésticas entre los primeros cristianos. En segundo lugar, Pablo y Silas fueron denunciados por los dueños de una esclava que tenía un espíritu de adivinación y les procuraba muchos beneficios, y a la que los apóstoles liberaron con un exorcismo. En la cárcel, en vez de lamentarse, alababan a Dios, y Él los salvó mediante un terremoto que sacudió la prisión y rompió las cadenas que los ataban. Y por último, la conversión y el bautismo del carcelero y de toda su familia. En medio de la noche él creyó en el Señor Jesús, junto a toda su familia, acogió a los apóstoles en su casa, le lavó las heridas
y recibió el bautismo. Después, lleno de alegría por haber creído en Dios, preparó la mesa y celebraron la fiesta. En medio de la noche, para el carcelero y su familia, brilló la luz de Cristo. Se rompieron las cadenas del corazón y experimentaron una alegría indescriptible. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, vestidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé un corazón abierto a Dios y acogedor con los demás, con una fe audaz, capaz de romper las cadenas que nos oprimen a nosotros y a los demás. Que Dios los bendiga. En español, la síntesis en español. Vamos ahora a recorrer algunos puntos. Primero, tener en cuenta el protagonismo del Espíritu Santo. Es decir, Él es el que va planteando las distintas misiones. Y estando Pablo en Tróade, tiene una visión. En esa visión, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ve Pablo? Ve, lo tenemos en nuestro primer tip, a un macedonio que le suplica y le dice: ven a Macedonia y ayúdanos. El pueblo de Macedonia del norte se siente muy orgulloso por esto, dice el Papa, porque tengamos en cuenta que el Papa Francisco estuvo hace poco y dice: recuerdo mucho este bello pueblo que me acogió con tanto calor, que conserven esta fe que Pablo les ha predicado. Por eso es importante tener en cuenta la fuerza del Espíritu Santo que va moviendo a los apóstoles y les va guiando hacia dónde tienen que ir, cómo tienen que comportarse. Luego tenemos 3 acontecimientos que caracterizan este episodio. Son 3 acontecimientos que van a dar como ciertas pautas de la dimensión que alcanza esta nueva misión que el Espíritu Santo le propone a San Pablo para una etapa de una nueva iglesia, una iglesia que luego será la iglesia pujante de Europa. Se abren las puertas a través de Macedonia y dice, en primer lugar, el acontecimiento del bautismo de Lidia. ¿Quién era Lidia? Pues era una mujer creyente a la que el Señor, por obra del Espíritu, le abrió el corazón, así lo dice la Sagrada Escritura, para que acepte la enseñanza del Pablo. Una vez que el corazón de Lidia se abrió, pudo acoger a Cristo mediante el bautismo junto con toda su familia y abrió su casa a los demás apóstoles. Este es el punto, podríamos decir, el punto de la conversión. Es Dios el que da el primer paso, abre el corazón para que se abra, valga la redundancia, a la palabra recibida, a lo que escucha, a lo que ve. Abierto el corazón viene la respuesta del hombre, la respuesta de la fe. Y una vez que está la respuesta de la fe, acepto ese mensaje que he escuchado, viene la obra, es decir, ahora quiero la conversión, el bautismo de ella y toda su casa, y las obras de esa conversión. Abro mis puertas para los apóstoles. Si nos fijamos, aquí podríamos hacer ya, digamos, como un paralelo en cuanto a conversiones
que se suscitan en la Sagrada Escritura, y entre ellas podemos tener, por ejemplo, el tipo, el modelo de una conversión, que es la de los Reyes Magos. La señal, esa estrella, el abrirse a esa señal que es, en cierta forma, el llamado de Dios, acepto de que esa estrella es algo especial, y las obras, en lugar del bautismo, pues me pongo en marcha para conseguir encontrar a ese Mesías que me anuncia la estrella, y la obra final, traigo obsequios, llego hasta donde está el Mesías y le ofrezco mis dones. En este caso, oro, incienso y mirra. Si nos fijamos, los paralelos de la conversión son siempre iguales. ¿Por qué? Porque es en el fondo lo que cada uno de nosotros vivimos en nuestra conversión. Hemos escuchado la palabra del Señor, hemos creído en esa palabra, nos hemos abierto a ese mensaje evangélico, y nuestras obras nos llevan a decir: yo ahora formo parte de este grupo, ahora tengo esta actividad en la parroquia y yo quiero formar parte de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre vendrá esa conversión, ese cambio de vida. Luego viene el segundo lugar. Pablo y Silas son denunciados y son puestos en la cárcel. Viene la desolación de la cárcel. Es un punto crucial. Los dueños de una esclava denuncian a Pablo y a Silas porque estos habían quitado el espíritu de pitonisa que tenía esta esclava y que les daba ganar mucho dinerito. Luego, evidentemente, no les gustó quedarse sin esa posibilidad. La liberaron a base del exorcismo y los meten en la cárcel. Y una vez que están en la cárcel, en lugar de lamentarse ante las cruces como lo hacemos nosotros, que vivimos en un valle de lágrimas, pero lágrimas nuestras, que casi hacen ahogarnos a nosotros y ahogar a todos los que nos rodean, Pablo y Silas se ponen en oración. Y tenemos el tercer punto: la oración produce efectos prodigiosos. ¿Qué efectos produce la oración? Fijémonos, durante su encarcelamiento se produce un hecho sorprendente. En la desolación, en lugar de quejarse, como lo hemos dicho, cantan alabanzas a Dios, se produce un terremoto que los libera, y ese terremoto que los libera está a punto de causar el suicidio del carcelero. Y en lugar de que el carcelero se suicide, Pablo le grita y le dice: no te hagas daño, estamos todos aquí, liberados por el Espíritu, pero aquí, esperando ahora ser liberado de los hombres. El carcelero baja temblando, cae de rodillas ante Pablo y Silas y le dice: señores, ¿qué tengo que hacer? Porque esto es claro, el Espíritu de Dios está con ustedes. Pues los lleva a su casa, los lava, los atiende, se bautiza a él y toda su familia, y comienza también una nueva vida para este carcelero. Fíjense que en medio de la noche, para el carcelero y su familia, brilló la luz de Cristo, nos dice el Papa. Se rompieron las cadenas del corazón y experimentaron una alegría indescriptible. La conversión llega en el momento menos esperado. La conversión llega siempre a manos de la oración. La oración de San Esteban consiguió la conversión de San Pablo. Eso lo ha dicho siempre la tradición de la Iglesia. Señor, no les tengas en cuenta este crimen. Y Pablo estaba de acuerdo con el asesinato de Esteban, y sin embargo, al poco tiempo encuentra a nuestro Señor, y encontrando a nuestro Señor encuentra la vida auténtica, la verdadera. Pues lo mismo le sucedió a este carcelero. Estoy cuidando de estos presos, creo que se me han fugado y me voy a matar, veo que hay un prodigio,
me abro a ese prodigio y llega la conversión, la alegría a la casa y a la familia de este carcelero. También en cierta forma un paralelo con el evangelio que se escuchó el domingo, en el cual hablábamos de la conversión de Mateo. Les invito a que hagamos una pausa y enseguida retornamos con este espacio en el que vamos caminando con el Papa. Hay que cantar algo nuevo, hay que intentar enlazar manos que son diferentes para empezar a trabajar. Unámonos por un mundo que queremos construir con la esperanza de Cristo y que entre la cruz en mi país. Cristo señala la huella, hoy solo hay que caminar, dejar las manos abiertas y en ellas poner la verdad. Voy a escoger el mundo de Dios y ofrecer mi voz a cualquiera que quiera escuchar, que María nos viene a buscar y que hay muchas maneras de amar, a construir el cielo en la tierra y servir. Hay que servir a todo el que anhele aprender a rezar y así juntos poder alabar a ese Dios que regala la paz. Porque si estamos aquí es para traer al Cristo que te hace crecer. Haznos ser nuevo instrumento, que aprendamos a creer, que la misión es de todos y aún queda mucho por hacer. Combina nuestros talentos. Necesitamos la unión, porque cada uno importa al transformar un corazón. Voy a escoger el mundo de Dios y ofrecer mi voz a cualquiera que quiera escuchar, que María nos viene a buscar y que hay muchas maneras de amar, a construir el cielo en la tierra y servir. Hay que servir a todo el que anhele aprender a rezar y así juntos poder alabar a ese Dios que regala la paz. Porque si estamos aquí es para traer al Cristo que te hace crecer. Porque si estamos aquí es para traer al Cristo que te hace crecer.
Bien, seguimos caminando con el Papa y vamos a la primera de las noticias que tenemos. El Papa Francisco pidió el diálogo y la reconciliación en Irak. Les invito a que lo veamos en un video, resumen en italiano, y luego pues ya vamos comentando lo que el Papa dijo. Cari fratelli e sorelle, il mio pensiero va all'amato Iraq, dove le manifestazioni di protesta avvenute durante questo mese hanno causato numerosi morti e feriti. Mentre esprimo cordoglio per le vittime e vicinanza alle loro famiglie e ai feriti, invito le autorità a ascoltare il grido della popolazione che chiede una vita degna e tranquilla. Esorto tutti gli iracheni, con il sostegno della comunità internazionale, a percorrere la via del dialogo e della riconciliazione e a cercare le giuste soluzioni alle sfide e ai problemi del Paese. Prego affinché quel popolo martoriato possa trovare pace e stabilità dopo tanti anni di guerra e di violenza, dove ha sofferto tanto. Como ven, esto sucedió al finalizar la audiencia general. El Papa Francisco dirigió un mensaje a favor de la paz en Irak y expresó su cercanía a las víctimas y a sus familiares. Dijo: queridos hermanos y hermanas, mi pensamiento se dirige a la amada Irak, donde las manifestaciones de protesta ocurridas durante este mes han causado numerosos muertos y heridos. También el Santo Padre expresó su pésame por las víctimas y la cercanía a sus familiares y a los heridos. Invitó a las autoridades a escuchar el grito de la población que pide una vida digna y tranquila. Exhortó a todos los iraquíes, con el apoyo de la comunidad internacional, a recorrer el camino del diálogo y de la reconciliación y a buscar las soluciones justas a los desafíos y a los problemas en el país. Por último, el Papa Francisco aseguró sus oraciones para que aquel pueblo martirizado pueda encontrar la paz y la estabilidad después de tantos años de guerra y violencia que ha sufrido todo el pueblo. Pues unámonos nosotros también, unámonos con nuestras oraciones, unámonos también ofreciendo a nuestro Señor nuestros sacrificios del día a día para pedirle que ayude a nuestros hermanos iraquíes en este momento difícil. El Papa Francisco siempre con su corazón puesto en todos aquellos que sufren. Vamos ahora a el siguiente punto. Vamos a hablar del rezo del Ángelus, en donde el Papa confió a la Virgen María los frutos del sínodo de la Amazonía. El Papa Francisco invocó a la Virgen y su intercesión para el camino posterior del sínodo de los obispos sobre la Amazonía, que concluyó el domingo 27 de octubre. Al dirigirse en el tradicional rezo del Ángelus dominical, el Papa Francisco señaló que para el camino que está por venir, invocamos a la Virgen María, venerada y amada como Reina de la Amazonía. Dirigida su tradicional rezo del Ángelus, el Papa fue más o menos hablando en estos términos. Vamos al primer tip. Ella, la Santísima Virgen María, que en la pobre casa de Nazaret cuidaba de Jesús, a ella le confiamos a los niños más pobres y a nuestra casa común.
es un punto fundamental porque, digamos, son los dos goznes sobre los que ha circulado este sínodo, los habitantes de la Amazonía y también ese hábitat de la Amazonía que en cierta forma está sufriendo los estragos de ciertas personas que no respetan la importancia que tiene la Amazonía para el mundo entero, no solo para los pobladores de la Amazonía, porque se le conoce como el pulmón del mundo. Es uno de los puntos de mayor generación de oxígeno para nuestra casa común. En el segundo tip destacamos lo siguiente: los que participaron escucharon el grito de los pobres junto a el grito, por decirlo de alguna manera, de la tierra que llegó desde la Amazonía, grito de la tierra que llega a través de las voces de sus habitantes, las voces de los pobres junto a la de tantos otros dentro y fuera de la asamblea sinodal. Pastores, jóvenes, científicos nos empujan a no permanecer indiferentes ante esta realidad. Y en el tercer tip vamos a ver qué nos dice: el Señor ha sido cercano y me ha dado fuerzas para que yo pueda cumplir el anuncio del Evangelio, y todas las personas lo escuchaban. Luego resaltará lo siguiente: ese fue el último deseo de San Pablo, no algo para sí o para alguno de los suyos, sino para el Evangelio, para que fuera anunciado a todas las personas, dirá el Papa. Esto viene ante todo y cuenta más Padres sinodales que todo. se comenzarán a reunir en los que son las congregaciones este sínodo de la Amazonía especiales. Tiene importancia es porque se analizó cómo ayudar a que el Evangelio llegue a estos hermanos de la zona de la Amazonía. No es solo el preocuparnos por la ecología, que es algo importante porque va, como lo hemos dicho ya otras veces, contra ese mandamiento que nos prohíbe robarle el futuro a los que nos van a seguir en las siguientes generaciones, sino que el punto crucial, hay que hacerles llegar el mensaje evangélico a nuestros hermanos de la Amazonía. Y tenemos que hacerlo llegar, digamos, de la mano de la verdad, de la mano del bien, de la mano del amor que caracteriza a ese mensaje evangélico, olvidándonos de nosotros mismos, olvidándonos de nuestro propio bien, para poder darles a nuestros hermanos lo que ellos necesitan. El Papa seguirá diciendo: cada uno de nosotros se habrá preguntado muchas veces qué cosa buena se puede hacer para la propia vida. Hoy es el momento de preguntarnos lo siguiente: ¿yo qué puedo hacer para el Evangelio? Y esta es una cuestión crucial porque nos pone el Papa ante la disyuntiva de decir: no te preocupes de tu bien, solo de tu bien. Preocúpate del reino de Dios y su justicia, porque lo demás, tu propio bien, se te va a dar por añadidura. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a decir, y esto es lo que el Papa Francisco resalta como mensaje final en el rezo de este Ángelus. ¿Qué estamos haciendo por la evangelización? Incluso los que estamos cerca de las zonas amazónicas, ¿qué estamos haciendo por la evangelización en aquellas tierras? A mí me ha tocado estar hace poco tiempo en las zonas cercanas de la Amazonía, en la zona de Sandia, y en verdad, gente que ha venido de la zona ya de la selva, de Masiapo y de las cercanías de aquel poblado, pues se los ve con una sed, con un hambre de evangelio, con un hambre de verdad, con un hambre de querer vivir lo que se les propone a través del mensaje evangélico, que uno dice, tal vez
tal vez no estamos haciendo lo suficiente para que el Evangelio siga su curso, su cauce, a través de las orillas de ese gigante que es el Amazonas. Vamos a la siguiente noticia. El sufrimiento en la vida no es comparable con la alegría del reino. Esto lo dijo el Papa Francisco a partir de la carta a los romanos, porque comentando el día martes en la homilía en la Casa Santa Marta, la esperanza es ese vivir en tensión siempre, dijo el Papa. Saber que no podemos echar raíces aquí. La vida del cristiano está en tensión hacia. Si un cristiano pierde la perspectiva de su vida, es decir, la perspectiva de la esperanza del cielo, se vuelve una vida estática. Las cosas que no se mueven se corrompen. Y dijo, pensemos en el agua. Cuando el agua se detiene, cuando el agua no circula, no se mueve, se corrompe. Un cristiano que no es capaz de estar en acción, de estar en tensión hacia la otra orilla, hacia lo que la esperanza le muestra, es decir, que no cambia su vida, que no es capaz de una conversión y de una conversión que se va transformando en algo constante y en una tensión sana hacia la esperanza del cielo, termina corrompido. Para él, la vida cristiana será una doctrina filosófica, la vivirá así, dirá que es fe, pero en realidad una fe que no tiene esperanza no es fe. Si queremos ser hombres y mujeres de esperanza, debemos ser pobres, sin estar apegado a las cosas. Fíjense la conversión que propone el Papa, o sea, no nos deja en una nebulosa, no, o sea, tengo que despegarme de las cosas, pobres, abiertos hacia la otra orilla, es decir, nada de lo de aquí me voy a llevar. La esperanza es humilde, es una virtud que se trabaja todos los días es necesario retomarla. Todos los días es necesario tomar el cabo y comprobar que el ancla está fija en la esperanza. Está fija en la otra orilla y yo quiero llegar a esa orilla. Amarrada en la mano. Todos los días es necesario recordar que tenemos una garantía, que es el Espíritu que trabaja en nosotros con pequeñas cosas. La esperanza necesita de paciencia, la paciencia de saber que nosotros sembramos, pero es Dios el que hace la obra. La esperanza es artesanal, es pequeña, es la de sembrar un grano y dejar que ese grano fructifique, pero saber que para que fructifique tiene que morir. Porque si el grano cae en tierra y no muere, queda solo y no lleva fruto. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retornamos. No se vayan, estamos caminando con el Papa. En la última noche, la noche del amor, Jesús dijo a sus amigos: si alguno quiere amarme, que guarde mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y moraremos en Él. Y haremos nuestro hogar en su corazón,
y Él también vendrá a morar lleno de paz, vendrá a morar en nuestro amor. Vivir de amor, vivir de amor, vivir de amor, yo quiero. Vivir de amor, Señor. Vivir de amor, guardarte a ti en mi interior, yo quiero. Tenerte en mi interior. Vivir de amor es ascender camino del Calvario en pos de ti, Jesús. Vivir de amor es abrazar la cruz como un tesoro y unirme a tu dolor. Vivir de amor es derramar mi vida cual perfume, ungiéndote los pies y derrochar todo mi ser en pérdida fecunda para agradarte a ti. Morir de amor como en la cruz moriste tú aquel día, es esta mi esperanza. Morir de amor, siento que ya se acaba mi destierro y en verdad este será mi cielo y mi destino. Vivir de amor, vivir de amor. Vivir de amor. Ya estamos nuevamente junto a ustedes y vamos ahora a las carreras de las noticias que nos tocan, porque son varias, como dijimos, trataremos de llegar a todas. Estas son las celebraciones que presidirá el Papa Francisco en noviembre, diciembre y enero. El lunes 4, el Santo Padre presidió la Santa Misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos durante este año en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro. Esto ocurrió a las 11:30 de la mañana en la ciudad de Roma. También el domingo 17, 33º domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco presidirá la Santa Misa en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana con ocasión de la Jornada Mundial de los Pobres. El día martes 19 hasta el martes 26 el pontífice realizará un viaje apostólico a Tailandia y Japón. También en el día 8 de diciembre, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, presidirá la Santa Misa en el Papa Francisco en el tradicional acto de veneración de la Inmaculada Concepción a las 4 de la tarde en la Plaza España de Roma. El jueves 12 de diciembre el Santo Padre presidirá la Santa Misa para América Latina en la Basílica de San Pedro por la fiesta de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Esto será a las 6 de la tarde. El martes 24 de diciembre el pontífice celebrará la Misa de Gallo a las 9:30 de la noche en la Basílica de San Pedro por la solemnidad de la Natividad. Y el día 25, día de la Navidad del Señor,
el Papa impartirá la bendición Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y al mundo entero a las 12 del mediodía desde la logia central de la Basílica Vaticana. El martes 31 de diciembre el Santo Padre presidirá el rezo de las vísperas y del Te Deum en acción de gracias por el año 2019. Esto sucederá a las 5 de la tarde. En el mes de enero, un año nuevo ya, un día después, el miércoles 1 de enero, el Papa Francisco presidirá en la Santa Misa en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y la 53ª Jornada Mundial de la Paz. El lunes 6 de enero, el pontífice celebrará la Santa Misa a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro por la solemnidad de la Epifanía. Y el domingo 12 de enero el Santo Padre presidirá la Santa Misa y bautizará a algunos niños en la Capilla Sixtina a las 9:30 en la fiesta del bautismo del Señor. Estas son las celebraciones ya programadas para el mes de noviembre, diciembre y enero del Santo Padre. Vamos a la siguiente noticia. El Papa anima a rezar el rosario por la misión de la Iglesia hoy. Este es el último domingo de octubre, mes misionero, que se celebró este año. Ha tenido un carácter extraordinario y es también el mes del rosario. Renuevo mi intención, dijo el Papa, a rezar el rosario por las misiones, la Iglesia hoy en particular, por los misioneros y las misioneras que se encuentran en mayor dificultad. Y al mismo tiempo seguimos rezando el rosario por la paz. El Evangelio y la paz caminan siempre juntos, dijo el romano pontífice. Nos vamos a la siguiente noticia. Papa Francisco pide soluciones para el conflicto del Líbano. Al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa lanzó una llamada a la comunidad internacional a favor del Líbano para buscar soluciones juntas ante los recientes problemas sociales, morales y económicos. Dijo: un pensamiento especial al querido pueblo libanés, en particular a los jóvenes que en los días pasados han hecho sentir su grito de frente al desafío y a los problemas sociales, morales y económicos del país. Exhorto a todos a buscar las soluciones justas en la vía del diálogo y el rezo a la Santísima Virgen María, Reina del Líbano, para que, junto al apoyo de la comunidad internacional, aquel país continúe a ser un espacio de convivencia pacífica y de respeto a la dignidad y a la libertad de todas las personas, en beneficio de la región de Oriente Medio que sufre tanto. Vamos a la siguiente noticia. Esta vez el Papa dice: el amor a Jesús es grande y fuente, no un argumento de telenovela. Esto lo dijo en la Casa Santa Marta durante la homilía, una de sus homilías, en donde el Papa comentó cuando San Pablo, camino a Damasco, recibe, y dice el Papa, comenzó allí a entender el misterio de Cristo, hasta tal punto que sintió que el Señor lo acompañaba siempre en las cosas bellas, pero también en las cosas malas. La grandeza de San Pablo, nos dirá el Papa, lo hacía sentir, San Pablo lo sentía con amor. Y me pregunto, ¿acaso el Señor lo amo yo así? Cuando llegan los malos tiempos, cuando a veces uno siente el deseo de decir: Señor, me has abandonado, ya no me amas, y a uno le gustaría dejar al Señor. ¿Actúo yo como San Pablo?
pues tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a cada uno a entender que el amor de Cristo por nosotros es algo que no se vive en el sentimiento, para que aparezca en nuestros corazones y para que nos dejemos amar por Dios. Amar también en las dificultades, amar también en las contrariedades. El amor es un amor de ternura. El amor de Cristo lo lleva al llanto por cada uno de nosotros, a la ternura que existe entre la expresión y el amor. Jesús podía condenar a Jerusalén, decir cosas terribles sobre ellas, y se lamenta porque no se deja amar. Dejémonos nosotros amar por Jesús, dice el Papa. Y vamos ahora a la última noticia, ya para culminar con nuestro programa. El Papa Francisco anima a vivir con esperanza la comunión de los santos. Como decía San Juan Pablo II, dice el Papa, haciendo propias las palabras del venerado pontífice, estos días nos invitan a mirar al cielo, meta de nuestra peregrinación terrena. Allí nos espera la comunidad festiva de los santos. Allí nos encontraremos con nuestros queridos difuntos, por los que ahora elevamos nuestra oración. Vivir el misterio de la comunión de los santos con esperanza, con una esperanza que brota de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la cual esperamos nosotros también compartir. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Agradecerle la asistencia técnica a María Jesús Huarcaya, que hizo posible que este programa llegue a sus hogares, y agradecerles a ustedes también la compañía. Les esperamos la semana que viene en otro espacio en donde vamos caminando con el Papa. Jesús no solo se ha quedado en el gran milagro de la Sagrada Eucaristía, nos acompaña también día a día como cabeza visible de la Iglesia. Por eso vamos todos caminando con el Papa.